En este primer video para el manejo de una clase voy a desarrollar un ejemplo simple que me permita mediante una clase calcular el área y el perímetro de un cuadrado. Así que bueno, vamos a comenzar con la escritura del código fuente para el desarrollo de este primer ejemplo. Comenzamos con la declaración de nuestra clase. Palabra reservada class, nombre de la clase cuadrado. Generamos la apertura del ámbito de nuestra clase y comenzamos con la declaración de nuestros atributos, tomando en cuenta que todo se declara en la sección pública de esta clase. Nuevamente, más adelante vamos a explicar las secciones de una clase. Bueno, comenzamos con la declaración de nuestros atributos. Va a ser el atributo A para almacenar el área, el atributo P para almacenar el perímetro y el atributo L para solicitar al usuario que ingrese el valor de un lado. Posteriormente declaramos nuestros métodos, el método para leer el dato, entonces aquí sería leer, no lleva parámetros, sería void, punto y coma, el método para calcular área, entonces aquí ponemos void área, no lleva parámetros, también es void, y declaramos nuestro método para calcular el perímetro. Igual no lleva parámetros, así que es void. Y por último, el método para imprimir el resultado. Entonces void imprime. Y nuevamente no lleva parámetros. Esto sería ya los elementos que integraría nuestra clase. Vamos a desarrollar los métodos fuera de la clase. Quedaría de la siguiente manera. Comenzamos con el desarrollo del método leer. Escribo su prototipo void, pertenece a la clase cuadrado, operador de alcance, método, nombre del método leer, no lleva parámetros, de tipo void, generamos la apertura de nuestro método y aquí vamos a solicitar al usuario que ingrese el valor lado. Podemos hacer uso también de la función gotoxy. Previo tenemos que cargar el archivo edit que me permite utilizar esta función. De una vez vamos a integrar este archivo, vamos a incluirlo en la cabecera de nuestro programa, include, y agregamos nuestro archivo edit.h a nuestra carpeta de proyecto. Entonces voy a pasar a nuestra carpeta de proyecto para agregar este archivo, lo voy a copiar de otra carpeta y de una vez también agregamos nuestra carátula. Entonces sería el archivo edit y la carátula y la copiamos a nuestra carpeta de proyecto. En mi caso se llama la carpeta de proyecto ejemplo 1. Pego los archivos de prueba, que es mi carátula, y edit para utilizar el gotoxy. Regresando al compilador, pues aquí también en el main hay que considerar el llamado a nuestra carátula. Bien, esto lo vamos a hacer más adelante. Entonces aquí nuevamente en el método leer vamos a ubicar el prom en la coordenada 10,4 y aquí sería solicitar al usuario que ingrese el valor del lado de un cuadrado. Entonces aquí sería con un cout pedirle al usuario el valor lado. Este valor lado lo almacenamos por medio de sein en el atributo L de nuestra clase cuadrado, o sea, lo estaría almacenando aquí. Una vez que tengo definido este método, voy a pasar al desarrollo del método para calcular el área. Entonces sería área, que pertenece a la clase cuadrado, operador de alcance, nombre del método, área, parámetros que implementa, ninguno, entonces escribo void y aquí sería como parte de la acción de este método asignar a mayúscula el valor de L por L, punto y coma. Bien, continuando voy a desarrollar el siguiente método void. En este caso sería el método para calcular imprime, entonces pertenece a la clase cuadrado, operador de alcance, nombre del método perímetro, no lleva parámetros y la acción sería asignar a P el valor de L por 4. Continuando
desarrollo el método imprime y quedaría de la siguiente manera: void, que pertenece a la clase cuadrado, operador de alcance, se llama imprime, no lleva parámetros, y el desarrollo sería con un goto xy imprimir en la posición 10,6 el siguiente texto, que sería área, dos puntos, y luego mostramos lo que se almacenó en el atributo A. Esta misma línea la voy a copiar y a modificar para imprimir en pantalla el perímetro. Y entonces modificamos que lo imprime en la coordenada 10,7. La cadena tendría que decir perímetro. Y el atributo que voy a imprimir sería P. Entonces así es como quedaría. Ya en nuestra función principal main comenzamos con la declaración de nuestro objeto de tipo cuadrado. Nombre, vamos a ponerle nombre C. Ahora, ya dentro de la función principal main podemos hacer dos cosas. Uno, llamar los métodos que involucra ya en los procesos que vamos a desarrollar, o utilizar directamente los atributos en la función principal main y desarrollar los procesos de manera individual. O sea que se puede hacer lo siguiente: solicitar, por ejemplo, aquí al usuario que ingrese el valor lado. Pido que ingrese el valor lado y este valor lo guardamos por medio de cin al atributo L de nuestro objeto C. Entonces escribimos c.l y esto ya sería la captura del dato. Y luego, si quiero hacer los cálculos, le digo que me guarde el área en el atributo C de mi objeto cuadrado. Entonces escribo c.a, le voy a asignar el valor que tiene c.l por c.l y luego calculo el perímetro y asigno al atributo c.p el valor de c.l por 4 y ya después imprimo con el cout. Yo estaría mostrando aquí en pantalla el área dos puntos y muestro lo que almacena el atributo A de mi objeto C. Entonces escribo c.a y lo mismo sería para mostrar en pantalla el valor del perímetro. Entonces escribo perímetro y imprimo lo que hay en C, atributo P, punto y coma, y de esta manera ya estaría resolviendo el problema haciendo uso únicamente de los atributos de mi clase. Voy a pasar a la ejecución del programa para que ustedes verifiquen su funcionamiento. Aquí me marca un error por la falta de punto y coma, entonces aquí ponemos punto y coma, nuevamente ejecutamos. Y bueno, aquí ya está nuestra ventana en funcionamiento. Nos pide ingresar el valor lado, le voy a proporcionar un 2, en el área me imprime que es 4 y en el perímetro me imprime que es 8. Bien, esto tomando en cuenta que estoy haciendo uso directamente de los atributos. Ahora bien, este tipo de cosas ya no se hacen para la programación orientada a objetos. Se supone que el objeto implementa los métodos y que los métodos son los encargados de manipular nuestros datos. Así que bueno, por otro lado, también hay que considerar el nivel de seguridad, que esto es posible hacerlo porque el nivel de seguridad que tienen mis atributos es bajo, es de nivel público, entonces tenemos acceso desde la función principal main. Cuando pasemos a otro nivel de seguridad, ustedes podrán darse cuenta que ya no es posible hacer esto. Bien, en todo caso, ya no vamos a desarrollar los procesos de manera directa modificando los atributos, sino más bien haciendo un llamado a los métodos. En el caso de solicitar el valor de lado, no vamos a hacerlo de esta manera, sino más bien vamos a hacer un llamado al método leer de nuestro objeto C y quedaría de esta manera: c.leer punto y coma. Entonces este método reemplaza la acción que teníamos anteriormente para solicitar al usuario un dato. Este método ya lo hace. Ahora la acción que corresponde al calcular el área.
yo no voy a desarrollar esto, tengo un método que lo hace y entonces lo llamo y se llama c.area. Implemento el llamado a este método y ya no necesito hacer este cálculo. Lo mismo va a pasar con el perímetro. Hago un llamado al método c.perímetro y con esto es más que suficiente y ya no necesito implementar este proceso aquí. Por último, para mostrar en pantalla los resultados, tengo un método que me permite imprimirlos y se llama c.imprime. Hago un llamado al método imprime y con esto estaría yo reemplazando estas dos líneas de programación. Entonces voy a comentarlas y nuevamente a ejecutar nuestra aplicación. Y bueno, aquí tomando en cuenta también que ya utiliza el GoToXY, voy a ingresar el valor 2 y bueno, el resultado aquí ya tenemos de un área de 4 y un perímetro de 8. Esto sería prácticamente lo importante en el desarrollo de nuestra clase. En lo que sigue en el siguiente video es desarrollar la misma clase, pero ahora considerando memoria dinámica para la declaración de múltiples objetos. Esto con la finalidad de incluir más métodos que me permitan sumar las áreas de determinado número de cuadrados o los perímetros de determinado número de cuadrados. Entonces voy a finalizar el video para continuar con el segundo ejemplo empleando el mismo objeto cuadrado pero ahora de manera dinámica. También no olviden que deben de incluir el llamado a su carátula, limpiar pantalla y bueno, ya con esto sería suficiente para obtener el ejemplo, para finalizar este ejemplo del manejo de una clase. En esta parte me marca un error con respecto al llamado a la función carátula porque no he incluido el archivo prueba.c. Entonces no olviden incluirlo para que no tengan este error. Voy a incluirlo en la cabecera de mis bibliotecas. Se llama prueba.c. Ejecuto el programa. Y bueno, otro error sería el manejo de print. Hay que incluir la biblioteca de entrada y salida. Entonces aquí sería include stdio.h. Ejecutamos nuevamente y aquí está su carátula y luego sigue la ejecución de su programa. Ingresamos el valor del lado del cuadrado y ya tenemos el cálculo del área y el perímetro. Bien, con esto sí estaría finalizando el video y vamos a pasar al segundo ejemplo para el manejo de este objeto de manera dinámica y poder incorporar nuevos métodos que me permitan sumar las áreas y los perímetros de n cuadrados. Pasemos al siguiente ejemplo.